Muy buenos días y bienvenidos a otra edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a dialogar acerca de los principales temas de consulta en materia legal. Y hoy día vamos a estar conversando acerca de la separación de bienes en el matrimonio. Para ello hemos invitado a la doctora Elsa Puelles García, defensora pública del Callao. Buenos días, doctora. Buenos días, María José. Un gusto volver a estar acá en el programa porque anteriormente estuve, pero en Facebook. Bueno, muchas gracias por la invitación y interesante el tema, así que como abogada lista para atender las preguntas y sobre el tema dar mayor información. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, y a nuestros usuarios también darles la bienvenida a esta nueva edición semanal del Consultorio Legal. Para las personas que recién se están conectando, comentarles cuál es la dinámica el día de hoy. Vamos a estar leyendo sus preguntas respecto a la separación de bienes en el matrimonio y vamos a estar respondiendo en vivo aquellas consultas que puedan tener. Los vamos leyendo a través del chat de la transmisión. Doctora, al casarnos pueden surgir dudas legales frente a diversos temas. Entonces, como preámbulo al tema de hoy, me gustaría pedirle si pudiera explicar a nuestra audiencia que nos está acompañando hoy día qué consideraciones debemos tener en cuenta antes de contraer matrimonio. Bien, efectivamente, para que hablemos de una separación de bienes, estamos hablando de un matrimonio. Cuando las personas deciden casarse, que es de manera voluntaria, porque nadie nos obliga a casarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de tomar ciertas precauciones, es decir, yo casarme con separación de bienes o a través de la sociedad de gananciales. Para la separación de bienes, pues hay ciertos requisitos que se pueden realizar antes del matrimonio o durante del matrimonio. Eso ya lo hacen a la elección, pues en este caso de los esposos, porque dichos regímenes empiezan recién a partir del matrimonio. Doctora, gracias por la explicación y darle la bienvenida a los usuarios que recién se están conectando. Esta es una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted que nos está acompañando se pregunta de qué trata este espacio, bueno, vamos a estar respondiendo en vivo a las dudas legales respecto a separación de bienes en el matrimonio. Este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia para que podamos guiar a ustedes a través de nuevas tecnologías y de manera dinámica. Doctora, vamos a ir con esas preguntitas para dar el preámbulo. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de la separación de bienes en un matrimonio? Bueno, a ver, los beneficios de una separación de bienes, es decir, cuando yo tengo ya un matrimonio, porque efectivamente esa separación de bienes se empieza a raíz de un matrimonio. Entonces, yo decido hacer mi separación de bienes por X razones personales. Por ejemplo, los beneficios son, por lo general, bueno, la idea no es esa, ¿no? Cuando uno se casa es pues hasta que Dios nos permita, pero a veces suelen pasar cosas en el destino y sucede pues que hay separación. Entonces, si yo me voy con mi propio capital y de repente yo tengo más solvencia económica que mi cónyuge, sea esposa o esposo, entonces en una separación de bienes es que yo compro un bien propio y el día que yo me separo, me divorcio, mejor dicho, porque una cosa es la disolución del matrimonio se hace con el divorcio o con la muerte, pero acá estamos hablando de un divorcio, yo me voy con mi capital o inversión al 100%, no le debo dar nada de mi capital a mi esposa. A diferencia, cuando uno fallece es distinto el panorama en una separación de bienes. Doctora, ya estamos conversando acerca de separación de bienes, pero es un excelente momento para consultarle cuáles son los tipos de regímenes patrimoniales por los que podemos optar cuando nos casamos. Cuando nos casamos nosotros podemos elegir dos tipos, la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La separación de patrimonios yo lo realizo antes o durante el matrimonio. Es decir, si yo me casé de repente sin estipular, me casé nada más apurado, muy emocionado el matrimonio, entonces dentro del matrimonio de repente lo pensé mejor y veo por algunas circunstancias, decidimos mi esposo o mi esposa y yo cambiar el régimen y vamos y realizamos dicha acción que igualito nos mantenemos, seguimos casados solamente con la diferencia que dentro del matrimonio ya elegimos la separación de bienes. Gracias, doctora, por las precisiones y continuamos con esta nueva edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los invitamos a seguir compartiendo nuestra transmisión para que esta información de separación de bienes en el matrimonio llegue a más personas. Los vamos leyendo a través del chat. Doctora, las uniones de hecho también pueden optar por este régimen de separación de bienes. A ver, si bien es cierto, nuestro Código Civil ampara la unión de hecho equiparable al matrimonio, en el Código Civil aún no está establecido
los regímenes patrimoniales, pero yo creo que una valoración objetiva sí podríamos acceder, pero así tácitamente, expresamente que lo tengamos en nuestro Código Civil, aún no está. Correcto, doctora. Ahora, para también hablar acerca de otros regímenes que podemos optar en el matrimonio, quería consultarle cuáles son los beneficios y desventajas de un régimen mancomunado, cuáles son los alcances. A ver, en los beneficios se puede llamar de un régimen mancomunado es que, por ejemplo, yo me caso en el matrimonio, no indico qué tipo de sociedad, se presume legalmente que estoy bajo la sociedad, sociedad de gananciales. Los beneficios es que, por ejemplo, yo esposa, me casé con una persona y mi esposo de repente sí tenía en ese momento una solvencia económica y compró una casa. Si nos separamos, la casa nos pertenece a los dos 50%. Así yo efectivamente, o mejor dicho, económicamente no haya aportado, pero ya eso me corresponde a mí mitad del predio. Entonces, de esa manera, para que se pueda entender mejor con ejemplos, creo que es un poco más práctico, ese sería un beneficio. Ya, ahora, la otra pregunta, ¿cuál era? Los alcances, ¿qué significa tener este régimen mancomunado? El régimen mancomunado es que todo lo que obtengamos durante el matrimonio, durante la vigencia del matrimonio, nos corresponde 50-50. Correcto, doctora. Vamos con esta preguntita antes de pasar al chat y consultarle. ¿Cuál es el procedimiento legal para realizar una separación de bienes? ¿Debo inscribirlo sí o sí? A ver, para realizar una separación, su posterior inscripción en el registro personal de registros públicos. Recién se tiene válido a partir de la inscripción en registros públicos. No solo basta que yo vaya a la notaría y guarde bien mi escritura pública debajo de mi cama y de ahí, si nunca lo inscribí, no, se presumiría bajo una sociedad de gananciales. Tiene que estar inscrita en registros públicos para la validez correspondiente. Doctora, ahí vamos con las preguntitas del chat que estamos viendo que nos están escribiendo por ahí. Nos señala Doris, ¿se puede hacer separación de bienes después de casados? Claro que sí. Incluso podemos jugar dentro del matrimonio con esta figura. Si yo me caso bajo una sociedad de gananciales, pero dentro del matrimonio, por razones conversadas con mi esposa o mi esposo, yo puedo ir y cambiar. Ambos tenemos que ir a la notaría a hacer ese cambio y su posterior inscripción. Correcto, doctora. Y justamente Kitty y Doris nos están preguntando respecto al mismo tema, ¿no? ¿Cómo puedo realizar este cambio? Este cambio, como ya lo indicaba, vamos a la notaría los dos conjuntamente. El notario va a hacer el documento y es una escritura pública que se va a elevar al registro personal de registros públicos. O sea, pero ambos manifestamos, señor notario, yo quiero cambiar mi régimen matrimonial, ahora yo tenía la sociedad conyugal, ahora quiero cambiarlo a la separación de bienes. Y si Doris, Kitty, las personas que nos están viendo desean después de esta transmisión ir automáticamente a la notaría a hacer este trámite, puede ir a cualquiera. A cualquier notaría que ellos elijan. Importante señalarlo, lo seguimos leyendo aquí en el chat de la transmisión del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy estamos conversando acerca de separación de bienes en el matrimonio y vamos a continuar con las preguntitas. Edgar nos dice, buenos días, mi padre me dejó un terreno, mis padres fallecieron hace 2 años. ¿Le corresponde a la mujer? Entiendo que podría ser. Ya, la herencia, es una herencia que el joven tiene, o bueno, el señor. Las herencias son, en este caso, es un bien propio de esta persona. Recién la esposa, si él, por ejemplo, esperemos que no suceda en su matrimonio, que no se separen, el bien es de él, pero si llegaran a separarse, a divorciarse, mejor dicho, él se va con su bien, porque eso no le corresponde a la señora. Diferente es cuando él muera. Ahí sí, la esposa tiene derecho a heredar parte de ese bien conjuntamente con los hijos que él tuviera. Doctora, y hablando acerca del tema de herencias, en tema de separación de bienes, si hay separación de bienes en un matrimonio, ¿cómo heredan los hijos? En una separación de bienes, cuando hablamos de heredar, la herencia recién se da al fallecimiento de uno de los cónyuges. Es recién ahí que todos los hijos indistintamente, sean matrimoniales o extramatrimoniales, heredan la porción que les corresponde.
Muchas gracias, doctora, por esas precisiones y le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando y saludando a través del chat. Los invitamos a seguir compartiendo esta transmisión para que puedan resolver sus dudas respecto a la separación de bienes en el matrimonio. Este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para llegar a ustedes a través de estas nuevas tecnologías y de manera dinámica. Doctora, continuando con la edición del día de hoy, me gustaría preguntarle también cuál es el rol de la defensa pública en estos casos, cuáles son los canales de contacto. En estos casos, lo que nosotros hacemos a los usuarios es orientarlos cuál es el trámite a seguir, cuál es el mecanismo, qué es lo que tienen que hacer, porque muchas personas por desconocimiento a veces solamente van y se casan y desconocen. Cuando llegan a consulta, nosotros lo orientamos cuál es, si es que desean seguir con su sociedad de gananciales o con una separación de bienes e indicándole, porque suele pasar en muchos casos, no en muchos, sino en algunos matrimonios, que cuando se casan en una sociedad de gananciales y uno de los cónyuges administra mal las propiedades o ingresos que tuvieran producto del matrimonio, entonces yo lo converso, mira Juanito, vamos a ir a hacer mejor la separación de bienes, ya que de repente tú malgastas, ¿no? Entonces, y Juanito me dice, por ejemplo, no. Entonces, ¿y ahora yo qué hago? Yo no puedo ir solita a la notaría y decirle quiero hacer mi separación de bienes porque Depende el de matrimonio ambos. somos dos, somos una empresa de dos. Entonces, ¿qué haría yo en esos casos? Tendría que acudir a la vía judicial a fin de que sea el juez quien separe mis bienes por la razón motivada y fundamentada de que no hay una buena administración por parte de mi cónyuge. Excelente precisión porque es importante también preguntarle, doctora, en ese sentido, si yo deseo adquirir un bien mueble o inmueble de una pareja de casados, ¿puedo contar solamente con la firma de uno de ellos? No, para una compra-venta, necesariamente si somos casados debemos ir los dos. Así yo no aporte nada, de repente yo, esposa, tengo un poco más de dinero o el esposo y mi esposa de repente no está aportando nada, pero la firma debe suscribirse de los dos. Muchas gracias por las precisiones. Nos consultan cuáles son las consultas que se realizan en este programa. Este es un programa habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder compartir con ustedes y responder las preguntas que tengan en los determinados temas que vamos viendo a lo largo de las diferentes ediciones. Hoy estamos conversando acerca de separación de bienes en el matrimonio, así que si tienes alguna duda respecto a este tema, te vamos leyendo para responderte en vivo. Eduard nos señala, buen día. En caso de divorcio vía notarial, ¿cuál es el procedimiento de la separación de bienes? A ver, si estamos hablando de una separación de bienes, se entiende que seguimos casados. No nos vamos a separar. Pero si hablamos de un divorcio, ya no habría pues separación de bienes. O sea, al divorcio yo ya llego con mi régimen establecido, sea con una separación de bienes o sea con una sociedad conyugal. Entonces, al divorcio ya son otros factores, pero yo debo de llegar claro con mi separación de bienes o con el otro régimen régimen conyugal. Importante dato entonces. Cari nos dice, hola, una consulta, ¿qué documentos debo gestionar antes de casarme? Bueno, los documentos que son copias de su DNI, partidas de nacimientos que no sean de ambos cónyuges o bueno, de ambos futuros cónyuges, porque hasta ese momento siguen siendo solteros, partidas de nacimiento no mayores a 3 meses, 2 testigos mayores de edad, que los conozca ambos mayor a 3 años, que tengan domicilio dentro de donde se van a casar, dentro de la municipalidad de donde se van a casar. Por ejemplo, si 2 personas uno vive en Lima y el otro en Lima Norte, por ejemplo, son 2 domicilios diferentes. En ese caso, si yo me caso en Lima, yo pido el aviso judicial para Lima, pero también debo de pedirlo para la publicación en la Municipalidad de Lima Norte, a efectos de que en ambos domicilios de ambos cónyuges se haga la publicación que corresponde para poder casar. Entonces, y otro requisito fundamental que es en un matrimonio, que es lo que ahora debemos en realidad tomar en cuenta, son el certificado médico donde pues las personas deben estar bien de salud a efectos en caso una persona tuviera VIH o enfermedades de transmisión sexual, no les impide el matrimonio, pero la otra persona ya se casa conociendo las circunstancias de la condición de salud de su futuro cónyuge. Entonces, sacar este certificado médico se ha vuelto obligatorio. Es obligatorio. También incluso hace 2 años, si mal no recuerdo, estaba también en aprobación. No se logró aprobar que se debería pedir de manera obligatoria el certificado
de salud mental, siendo que a la actualidad se ha convertido en un documento muy importante, pero eso no está aún establecido, ya que con ese documento nos permite pues fijarnos, digamos, con quién psicológicamente me estoy casando, ya que la convivencia del matrimonio es distinta a la ceremonia que vivimos muy emocionados en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pero eso a la actualidad aún no está, No es está obligatorio. Perfecto. Entonces continuamos con la pregunta de Carol. ¿Cómo se puede separar si uno vive en el extranjero? Ya. Si yo vivo en el extranjero y yo estoy casada en Perú y por razones personales no puedo venir, lo que hago es enviar un poder a alguien aquí en Perú. ¿Dónde hago el poder estando yo en el extranjero? El poder yo lo realizo, tengo que ir al consulado más cercano de donde yo me encuentre. Por ejemplo, si yo vivo en Estados Unidos, yo debo ir al consulado más cercano. El consulado yo debo de llevar, porque yo tengo incluso conocidos por allá que llevan su minuta, no está firmada por abogado, porque ahí el quien va a firmar en reemplazo de un abogado es el cónsul. Una vez que yo voy al consulado, el consulado ya me otorga ese documento firmado, yo lo envío a Perú. La persona encargada tiene que llevarlo a Relaciones Exteriores a fin de certificar, legalizar dicho documento. Una vez realizado dicha legalización, se inscribe en registros públicos. A partir de ahí, recién ya la persona puede accionar en mi favor, mi representante puede ir a donde corresponda a efectos de realizar mi divorcio. Por ejemplo, nos comentan aquí, si mi esposo tiene deuda de soltero, ¿se puede embargar después de casado? No, porque es una deuda propia. ¿Cuándo distinguimos acerca de deudas propias y deudas mancomunadas en el matrimonio? Por ejemplo, si se tiene separación de bienes. Si yo tengo separación de bienes, las deudas que yo adquiera como cónyuge solo son mías, no le afectan a la otra persona. Eso es importante. Eso es en materia de separación de bienes. Si existe este régimen que es mancomunado, entonces si se adquiere una deuda personal, por ejemplo, ante el banco, ¿eso igual lo va a asumir la sociedad ganancial? Cuando hay una sociedad de gananciales y hay una deuda, porque ha pasado, el problema viene ahí más que todo para el banco, porque si bien es cierto, va a ir a la vía judicial, pero el problema viene para la ejecución, porque no está la proporción que le corresponde al cónyuge quien solicitó el crédito. Vamos con otra preguntita. Si mi mamá tiene el título a su nombre, pero adquirieron el predio ya casados, ¿el bien es mancomunado? Sí, efectivamente, al divorcio el bien es mancomunado. Eso es importante. Karen nos señala, puedo vender mi casa, lo compré estando soltera, pero convivía ahí con mi expareja de 3 años y él dice que le pertenece a ambos. A ver, si yo estando soltera compré un bien y yo llegué a convivir, que es lo que la señora menciona, es decir, ella es conviviente, no son esposos. En primer lugar, para que el esposo tenga derecho a esa propiedad, a ver, antes debo de precisar, yo al matrimonio o a una convivencia llegué con un bien, es mío. Si dentro del matrimonio hemos construido con el trabajo de los dos un bien, esa construcción corresponde a los dos, pero para ello, como acá son convivientes, tendría que haber un reconocimiento primero de convivencia. Después del reconocimiento de convivencia, recién se podría dividir la parte que le corresponde respecto a la construcción, es decir, el juez ante un proceso judicial lo que se hace es valorizar el bien. Mira, tanto te costó este bien, este le corresponde a la señora, y de la construcción tanto, y de esa construcción recién se dividiría y se le otorgaría ante una liquidación el monto que le correspondería al conviviente, pero primero el conviviente tiene que hacer su reconocimiento, si no, legalmente no tiene nada. Entonces esperamos haber absuelto esta duda, Karen. Vamos leyendo si tienes algunos otros comentarios. Doña Bárbara nos dice, nos casamos en el 2010 y yo siempre financieramente cubría todo. Si me separo, ¿qué sucede? Ya, a ver, el matrimonio es un compromiso de dos, es una asistencia mutua, yo te asisto, tú me asistes. Por ejemplo, si el esposo trabaja y la esposa se queda con los quehaceres domésticos, también está realizando un trabajo, también está aportando al hogar. Ahora, la señora indica que se ha casado en el 2010. Si ella se separa y
simplemente al momento de separarse, a fin de que el señor no lo demande por abandono de hogar, ella tendría que hacer una constatación policial indicando que se retira por incompatibilidad de caracteres o las razones que a ella obedezcan a irse del matrimonio, a fin de que esa sociedad de bienes se termine ahí. Es importante aquella precisión, doctora, y de todas maneras vamos a seguir leyendo las preguntas que nos están dejando por el chat. Esta es una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos hablando de separación de bienes en el matrimonio y si usted que nos está acompañando se pregunta de qué trata ese espacio, es una constante de ediciones de transmisión de TikTok todos los jueves a las 10 de la mañana donde vamos absorbiendo preguntas sobre diversos temas. Continuamos con nuestras preguntitas. Verónica Molina nos dice, una consulta, yo me casé pero no me dieron un papel, en la municipalidad no me dieron un papel que diga que estoy casada, ¿qué puedo realizar allí? Ya, a ver, si la señora se ha casado, lo que pasa es que cuando uno se casa, en ese momento te dan una constancia, pero tienes que regresar en un promedio casi de un mes a efecto de que te den tu partida y eso llevarlo a RENIEC a fin de que se actualicen los datos de casada, ¿ya? Probablemente la señora por desconocimiento se olvidó, tendría que acercarse al municipio y pedir una copia de su matrimonio, de su acta de matrimonio a efectos de que pueda inscribirlo en RENIEC. Correcto, doctora. Respecto a estos regímenes que estamos conversando en el matrimonio, si no preciso en ese momento en el que me estoy casando, si quiero separar bienes o quiero tener un régimen mancomunado, ¿qué se asume? Como la sociedad de gananciales. Entonces, continuamos con nuestras preguntitas. Si un familiar me hereda una propiedad, ¿este bien pasa a ser propiedad de mi cónyuge también? No, es un bien propio. Un bien propio. ¿Qué otros bienes propios se pueden considerar en esta clasificación? Los bienes propios son títulos, medallas. Por ejemplo, si yo por mi esfuerzo de repente gané una gran cantidad de dinero por hacer una publicación, eso es mío. Perfecto. Entonces, todo lo relacionado a los productos... O, por ejemplo, el caso de una donación. Por ejemplo, yo tengo un familiar que me quiere donar un bien. Ese bien es mío, pero sí tiene que intervenir mi esposa al momento de aceptar el bien. Tiene que firmar, pero el bien es propio. Gracias por aquella precisión. Nos consultan los canales de contacto para formular preguntas acerca y recibir asesoría legal gratuita. Para ello, les dejamos la página web de la Defensa Pública, Servicio Bandera del Ministerio de Justicia, para que puedan conocer cuáles son las sedes más cercanas a su domicilio. Pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública para recibir orientación legal gratuita en este tema y más. Y recordemos que estamos aquí en el espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para absolver sus dudas. Fabiola nos dice, en la separación de bienes, ¿me corresponde la mitad así no haya aportado económicamente? Sí. A ver, según logro entender la pregunta, la separación de bienes en su caso de la señora Fabiola lo aplicaría dentro del matrimonio. Y se entiende que ella llegó hasta la separación de bienes dentro del matrimonio con una sociedad de gananciales. Todos los bienes adquiridos en ese momento, cuando yo voy, tengo que especificar cómo los adjudico dichos bienes. En ese momento yo debo de precisar ante el notario esos bienes y también luego posterior se debe inscribir en registros públicos. Si vamos a suponer que compramos una casa, al momento de hacer mi separación de bienes dentro del matrimonio, yo debo decir la casa que yo adquirí estando en la sociedad conyugal, ahora va a pasar de repente a nombre de los dos, tiene que especificarse, o va a pasar de repente a uno. Se llama adjudicación de bienes. ¿A quién los adjudico? ¿Los adjudico a los dos cónyuges o los adjudico a un solo cónyuge? ¿Y este procedimiento de adjudicación se hace a través de qué vía? Todo ello se hace en el notario y su posterior inscripción en registros públicos. La adjudicación se hace en el registro personal de inmuebles y la inscripción de la separación se hace en el registro personal de registros públicos. Toris nos dice, ¿el retiro del AFP de mi esposo me pertenece? No, es un bien propio. Eso también se considera como bien propio. Así es. Muchas gracias, doctora, por esa precisión. Nos señala lo siguiente. Vamos a salir un poquito del tema de hoy, pero igual de todas maneras la Defensa Pública va a brindar asesoría en ese tema. Joana nos dice, ¿cuánto demora una demanda de filiación? Una demanda de filiación hasta la sentencia dura un promedio de 3 meses. Aproximadamente. Nos consulta Natalie, ¿los abogados son gratis? Así es.
Lo que es tenencia, alimento, régimen de visitas y algunas otras materias son totalmente gratuitos en todas nuestras sedes. Hay materias que no llevamos ya que nuestro reglamento no nos permite, eso sí, pero sí absolvemos consultas a nivel general. Entonces, Natalie, que nos estás acompañando y las personas que hoy día nos están escuchando, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coloca a disposición el servicio de la defensa pública. Son abogados que van a brindarles orientación legal gratuita si así lo necesitan. Si usted desea recibir esta orientación de manera presencial, puede ingresar a la siguiente web para conocer cuáles son las sedes a nivel nacional que quedan más cerca a su domicilio: www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, para conocer cuál es la sede de la defensa pública más cercana a su domicilio. Continuamos con nuestra edición de hoy del consultorio legal. Yomara nos dice: compré un terreno y lo pagué completamente yo con separación de bienes, pero ¿a mi cónyuge también le corresponde? La señora debo entender que ella tiene la separación de bienes. El bien es totalmente propio. Si la señora en algún momento decide divorciarse, ese bien solo le corresponde a ella. Cristina, si me caso por bienes separados y construye una casa cuando ya tenga hijos, ¿me pertenece? A ver, si nos casamos por bienes separados, obviamente se entiende que ahí ese bien lo compró sea el esposo o la esposa y se construye. Ahora, una cosa es la compra del bien, ¿quién lo compró? Entonces, si hablamos de una separación, tiene un nombre propio, sea esposa o esposo. La construcción, ¿cómo se construyó? ¿Con bienes mancomunados o con separación de bienes? Yo debo de aclarar eso. Eso es importante, entonces, para Claro, evitar las... así es. ¿Por qué? Porque si yo lo compré un bien, vamos a imaginar, y eso suele pasar, que yo compro un bien, o mi esposo compró un bien, pero yo lo construí o yo lo ayudé a construir. Y nos separamos, si es que no se hace la aclaración en registros públicos sobre ese bien, la propiedad le va a corresponder netamente al propietario, porque yo no aclaré, porque registros públicos solo toma conocimiento cuando yo le hago conocer mediante documentos emitidos notarialmente con escritura pública. Entonces, si bien podemos ir al notario, usted recomienda que también se realice la inscripción para que Registros Públicos conozca de la voluntad que se tuvo. Así es. Importante. Nos señala, ¿no, la doctora? Buen día, una consulta. Si muero, ¿mi pareja hereda el 50% si fue mi segundo matrimonio? Así es. Así nos casemos 10 veces y si muero yo o si muere mi cónyuge, es mi esposo o mi esposa quien va a heredar. Si yo tengo hijos, mi esposo hereda conjuntamente con mis hijos. A Natalie nos dice sobre alimentos, la orientación legal gratuita de la defensa pública, ¿dónde se pueden consultar? A nivel del Perú tenemos bastantes sedes. Cualquier día de lunes a viernes nosotros atendemos, solo tienen que acercarse a nuestras oficinas en los horarios de atención y nosotros encantados resolvemos cualquier consulta. Ahora, las demandas de alimentos hay que tener en cuenta que se puede demandar en el domicilio donde figura mi DNI o el DNI del demandado. En caso yo, por ejemplo, tengo mi DNI de Lima y el padre de mi hijo vive en Lima Norte, son totalmente distintos, no puedo demandar en el Callao, a menos que yo corrobore con un documento del uso, hago teléfono de que yo vivo en el Callao y presento una declaración jurada indicando yo vivo en el Callao, solo en esas circunstancias puedo demandar en el Callao, porque si no tendría que demandar donde figura mi DNI. Excelente. En el caso de Natalie, que nos está consultando acerca de la sede de Chincha, en Ica, te vamos a dar la dirección del Centro Alegra de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que puedas consultar y ejercer este derecho a la asesoría legal gratuita. Es calle Mariscal Castilla, 430, Chincha Alta. Nuevamente, calle Mariscal Castilla, 430, Chincha Alta, para que puedas absolver esta duda y más. Doctora, para las personas que nos están acompañando, ¿qué temas ve la defensa pública? Nosotros vemos alimentos, tenencia, régimen de visitas, sucesiones intestadas, rectificación de partidas. Ahorita ya me olvidé de otras materias. Y obviamente víctimas, casos de violencias. Hay muchas personas, ojo, hay muchas personas que a veces llegan a la oficina indicando esto solo es para las mujeres. No, la defensa pública, como todo abogado, asistimos a quien le asiste el derecho, sea mujer u hombre. No hay indistinción alguna. El servicio es para quien por ley le corresponde.
Y si usted nos está viendo, es importante que conozca esta información y que si nos pudiera ayudar compartiendo esta transmisión para que esto llegue a más personas, sería de mucho apoyo para esta edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Jocelyn pregunta, ¿dónde puedo mandar mi consulta? Por aquí te estamos leyendo. Doris nos dice, mi mamá se compró casa de soltera, tuvo 3 hijos. 2 tienen denuncia por maltrato y yo estoy a cargo. ¿Qué sucede en esos casos? Ya, a ver, si su mamá se compró un bien, el bien sigue siendo de la señora. Ahora, si hay maltrato por parte de sus hijos, lo que podría ser insaludable para la señora, distanciarse de los hijos y de la forma legal denunciarlos por violencia, porque nadie tiene derecho a violentar ni física ni psicológicamente a ninguna persona, y mucho más si es su madre, ¿no? Debe haber un mayor respeto, ya que es la persona quien le dio la vida y el sustento para poder crecer. O sea, que acá la señora podría denunciar violencia en su agravio en contra de sus hijos. Asimismo, si es que los hijos, hay personas que son mayores de edad y los hijos abandonan, que también es violencia, también se puede demandar a los hijos por alimentos en favor de su madre o padre. Correcto. Carmen pregunta, ¿es necesario registrar la constancia matrimonial en RENIEC? Claro, porque si no, no estaría en RENIEC, si no, no apareces como que aparecerías como soltero. Entonces hay que ver ese tema como obligatorio para actualizar la información. Elizabeth nos señala, doctora, ¿por qué no puedo tener la tenencia absoluta bajo conciliación si tengo denuncia de familia? Ya, a ver, el problema acá viene en una conciliación. Justamente es conciliar. ¿Cuándo conciliamos? Cuando hay acuerdo de voluntades, es decir, de papá y mamá. Si yo voy al centro de conciliación y una de las personas se niega, no va a haber conciliación. Lo que yo tendría que hacer es acudir a la vía judicial, demandar el reconocimiento de la tenencia absoluta, indicando las razones por qué, sustentando, no basta indicar, hay que sustentarlo. Porque suele pasar que a veces muchas personas a la separación, pues ya, te separaste de mí, también no lo vas a ver a tu hijo, cuando acá el derecho no es del papá, no es de la mamá, el derecho es del niño, a tener un papá y una mamá pese a estar separados. Entonces acá se prioriza el niño, el juez evaluará si corresponde o no otorgarle la tenencia absoluta, en este caso a la madre. Elizabeth nos dice, buenos días, el padre de mi hijo no quiere darme la autorización para viajar del país, ¿qué puedo hacer allí? Ya, cuando el padre se niega o se desconoce, y lo que yo tengo que hacer es un proceso judicial de autorización de viaje de menor. Es un proceso que dura entre 3 a 5 meses en promedio. Y el juez será quien autorice el viaje por las razones que se planteen en la demanda. Así el papá se niega, o sea que el juez va a autorizar sí o sí. Perfecto, entonces tiene esta vía judicial. Si me casé y separé, pero mis padres me dieron un inmueble, ¿le corresponde a nosotros, cónyuges, la casa? Si es una donación, debo entender que es una donación, es un bien propio, le corresponde solamente a la persona a quien se le otorgó dicho bien. Lore nos dice, si deseo separarme por mutuo acuerdo, ¿qué debo hacer? Si yo deseo de separarme por mutuo acuerdo, lo que hacemos es, hay 3 formas. La más fácil y más cómoda sería ir al municipio, preguntar cuáles son los requisitos, cumplo con los requisitos y en 6 meses estoy divorciada. Ahora, si no me quiero ir a un municipio por X razones, también tengo la vía notarial. Voy al notario, pero ojo, acá hay que tener una cosa en claro. Si yo tengo hijos menores de edad, previo a ello yo debo de llegar con mi acuerdo de conciliación referente a alimentos, tenencia y régimen de visitas. Hay personas que por X razones no se han puesto de acuerdo con los alimentos, han demandado, pero sí han conciliado referente a tenencia y régimen de visitas. Esos 3 requisitos sí o sí tienen que ir en una separación de mutuo acuerdo, si es que ambos estamos pues dispuestos a divorciarnos sin mayor conflicto, ¿no? Nos preguntan a través del chat si también los hombres pueden acceder a la defensa pública, que ese servicio vendrá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro, efectivamente, eso justamente lo indicaba hace minutitos atrás, de que la defensa pública no distinguimos a nadie. Nosotros atendemos a cualquier persona que realmente lo necesite el servicio y que le asista el derecho. O sea, si le asiste su derecho, acá nosotros no verificamos si eres hombre, mujer u otra opción, no. Nosotros como abogados estamos en el deber de atenderlos sin distinción alguna. Entonces continuamos con esta edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos estamos conectando todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en TikTok hablando de diversos temas. Si es que a usted le gusta este formato, le invitamos a dejar su corazoncito y por supuesto seguir compartiendo esta transmisión para que la información pueda difundirse.
Consuelo nos dice, doctora, ¿qué puedo hacer si me han declarado improcedente la demanda por petición de herencia? Ya, a ver, improcedente es que no ha cumplido con los requisitos necesarios. O sea, no ha habido un pronunciamiento de fondo, es decir, que ella puede volver a plantear la demanda. En el caso de la pregunta de Carolina, dice, tengo un tío de 66 años, hermano de mamá. Sus medios hermanos le maltratan. ¿Quién ve eso? Acá, en este caso, el adulto mayor, que es el familiar, debería denunciar, o en realidad la denuncia por violencia lo puede realizar cualquier persona, cualquier familiar que tenga conocimiento de dicho hecho. Se realiza en la comisaría más cercana o en las fiscalías más cercanas y le van a dar medidas de protección a fin de que sus hermanos ya no violenten más a esta persona que está siendo agredida. Como vuelvo a repetir, no se justifica la violencia, venga de quien venga. No podemos violentar hacia mi hermano, mi hijo, mi tío, mi primo. No, todos tenemos derecho a ser respetados y valorados como seres humanos. Y si en caso desea recibir orientación legal gratuita en esta materia, también puede conocer la sede que es más cercana de la defensa pública a su domicilio. Para ello puede conocer todas nuestras sedes a nivel nacional en la siguiente web: www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, para recibir orientación legal gratuita de la defensa pública. Nos señalan, si yo tengo la casa de mis padres que me dejaron, el día que muero, ¿mi esposo hereda esa casa? Acá debo entender que la pregunta se refiere que sus padres lo heredaron, porque una cosa, ya fallecieron. Que sus padres le dejaron, Le dejaron, la casa, dice. y pregunta si es que el día que fallezca su esposo va Ya, a heredar. acá, si la casa está a nombre suyo, el día que ella fallezca, su esposo va a heredar conjuntamente con sus hijos. Eso es importante señalar. Doctora, Januel nos dice, yo deseo comprar el terreno a mi madre, somos 4 hermanos, uno de ellos se opone, ¿qué puedo hacer? A ver, si usted desea comprar su terreno a su mamá, muy bien, usted lo puede hacer y lo puede donar, no necesita de los hermanos, porque si usted decide, usted va a poner su propio dinero, va a lo comprar a nombre propio y lo dona a la señora, o incluso directamente lo compra para su mamá, como es mayor de edad, va y suscribe y listo. No hay necesidad de que el resto de hermanos intervenga. Y si el resto de hermanos, por ejemplo, se oponen en el sentido de que está relacionado a su futura herencia, ahí ¿qué se podría hacer? El terreno es de la mamá. Lo que nos señala es que se quiere comprar el terreno de la mamá y que sus hermanos. Ya. Si el terreno, a ver, las personas, si el terreno es de su mamá, yo con mi bien, nadie puede limitarme a hacer uso de mi bien. Puedo regalarlo, venderlo, donarlo, es mi bien. Mis hijos no tienen derecho a decirme qué debo hacer con mi bien. Mis hijos recién tienen derecho el día que yo me muera. Mientras yo viva hasta el último día y si yo tengo plena razón y conciencia y voluntad, yo lo transfiero y no pasa nada. Está totalmente legal. Doctora, Valentina nos dice, ¿mi esposo me puede hacer un anticipo de legítima? Sí, claro. Karen, en el caso de fallecimiento, ¿qué pasa con los bienes? En el caso de los bienes se dividen en el esposo y conjuntamente con los hijos. Nos dice Alex, ¿un acuerdo de alimentos en juez de paz se puede ejecutar ante juez de paz letrado? Debo entender que me habla de un juez de paz de nominación. Sí, claro. Perdón. Si usted ha conciliado en el juez de nominación, en ese mismo juez usted tiene que ejecutar. Presenta su propuesta de liquidación y se hace todo el mecanismo de una liquidación. Si es que en este caso el obligado u obligada no pagara, recién se remite a la fiscalía a fin de que sea denunciado por omisión a la asistencia familiar, pero sí se puede ejecutar. No pasa a paz letrado, sino a vía fiscal como omisión, pero es el mismo juez de paz de nominación quien realiza el trámite. Esperamos haber absuelto la duda y estamos aquí en otra edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Natalie nos dice, si mi cónyuge construye en una propiedad que es herencia mía, ¿le corresponde? No, porque es un bien propio. Eli nos dice, si compramos juntos un carro, ¿podemos poner el título de propiedad para los dos? Claro. Lore nos señala, ¿qué documentos necesito para separarme por mutuo acuerdo y cuánto cuesta y cuánto demora? A ver,
Los requisitos, si hay hijos menores, deben precisar sobre los alimentos, tenencia y régimen de visitas referente a los menores de edad, menores de 18 años. Ahora, si tenemos propiedades, también debo indicar cómo va a quedar dicha es un convenio que se realiza entre la esposa y el esposo. Mira, si tenemos, por ejemplo, una casa y un carro, mira, ya tú te quedas con la casa, yo con el carro, eso llevamos sea a la notaría o al municipio. Chicay nos está señalando, compré una casa, pero como estamos casados, ¿se puede hacer algún trámite para que me ceda el bien? Claro, pues la casa ahora están como copropietarios 50-50. Lo que podría hacer es su esposo hacer una donación a la esposa de la alícuota que le corresponde. Stephanie, doctora, ¿qué puedo hacer si el juez declaró 300 soles y su papá solo me pasa 100? Ya. Si el monto de pensión es de 300 soles y el obligado solo está cumpliendo con 100 soles, eso significa que el obligado está debiendo 200 soles mensuales. Lo que podría hacer es una liquidación de devengados de los meses que le adeuda, ya que el monto de pensión son 300, no 100 soles. Irene señala, ¿puedo hacer separación de bienes por acuerdo mutuo después de años de casada? Claro. Perfecto, doctora. Entonces continuamos con la pregunta de Tami. Mi mamá ganó un juicio hace 10 años y hasta el día de hoy mi papá no pasa una pensión. ¿Qué puedo realizar allí? Ya bueno. Si su mamá hace 10 años ganó un juicio y el señor no ha cumplido con pagar, sea la señora, si el hijo es menor de edad, la señora tendría que hacer una liquidación de pensiones devengadas. Ahora, si el hijo ya cumplió mayoría de edad, es el hijo quien tiene que solicitar la liquidación de pensiones devengadas. Entonces, si tiene más de 18, tiene la titularidad del hijo. Así es. Mari, buen día. En el 2008 compré una casa y me casé en el 2010. ¿Le corresponde a él? No, porque lo compró antes del matrimonio. Yaquita nos dice, mi abuela es analfabeta y mi tía puso su nombre de ella, mi abuela de la casa. ¿Qué puedo realizar allí? A ver, debo entender que aquí la hija se adueñó de la propiedad de la mamá poniendo a su nombre, algo así, ¿no? Ya, lo que acá tendría que hacer que su mamá, claro, o sea, una nulidad de acto jurídico, ya que ¿por qué razón? A ver, pero es un proceso en la que tiene que probar que el dinero no fue en este caso de la tía, sino de la señora, de la mayorcita, quien es propietaria, si bien es cierto, no aparece en registros públicos porque la tía o la persona quien realizó el trámite lo puso a su nombre, tendría que hacer una nulidad de acto jurídico a fin de que se regularice dicha compra. Manu nos pregunta, ¿qué requisitos se necesitan para realizar una división y partición de un inmueble por pisos? A ver, los requisitos, en primer lugar, la división y partición se realiza de dos maneras. Tenemos ante el notario, que es mucho más práctico, pero para ello todos los hermanos o todos los copropietarios debemos estar de acuerdo. Si alguno de ellos no estamos de acuerdo, voy a la vía judicial. En la vía judicial es un proceso que le va a demorar tiempo, porque es engorroso, pero ahí, bueno, son copias de los bienes que tienen que hacer como la propuesta de cómo podría yo acceder a un bien. Por ejemplo, si hablamos de un edificio y somos 5 hermanos, si el edificio es de 5 pisos, pues ya uno es mucho más fácil. Pero si hablamos de un edificio o de una propiedad de 2 pisos y somos 4 hermanos o 5 hermanos, ¿cómo lo dividimos? Entonces va a ser un poco difícil dividir ello. Entonces, ante esas circunstancias, el juez lo que hace es sacar remate y le da a cada uno la cuota que le corresponde en base al remate ocasionado, ¿no? Y gracias por esa precisión, esperemos haber absuelto estas dudas. Vamos con la pregunta de April. Mis padres no son casados, llevan conviviendo más de 30 años. ¿A mi mamá le pertenecen los bienes? A ver, lo que tendría que hacer su mamá y su papá, hacer un reconocimiento, bueno, mucho más fácil es que se vayan y se casen, porque el reconocimiento lleva ciertos requisitos, es más, y mucho más barato también, porque el reconocimiento, cuando yo lo hago cuando yo estoy en vida, y solo lo hago ante el notario. ¿Cuánto me cuesta? Eso sí desconozco, cada notaría pone su precio. Ahora, se entiende que a partir del matrimonio los bienes son de los dos, pero si uno de los cónyuges muere, la herencia le corresponde al otro, porque ahorita la señora legalmente no tiene ningún vínculo legal con el señor. Si alguno de los dos cónyuges fallece, pues el que está en registros públicos como propietario es el único dueño. Doctora, entonces vamos a haber absuelto la duda y los estamos leyendo a través del chat. Gabo nos dice, ¿cómo hago para tener la tenencia absoluta de mi hija? La tenencia absoluta, como ya lo indiqué también, pero bueno, igual es bueno porque es digamos, el conflicto mayor entre cónyuges cuando se separan.
Acá la idea es llegar a un acuerdo de que ambos padres puedan ver al niño. Si es necesario tener la tenencia absoluta por alguna razón que pueda poner en peligro al niño, estando con el otro padre, pues se acude a la vía judicial, ¿no? Y ya será el juez quien decida si le corresponde o no le corresponde la tenencia absoluta, ya que pasa previas evaluaciones, ciertos requisitos. Acá tengo que demostrar por qué yo quiero la tenencia absoluta. No basta porque yo soy mamá y yo lo tengo. No, acá se trata del derecho de una persona a quien tenemos que cuidar y proteger, que es el niño. Por encima de nosotros está el cuidado de los niños. Así es, doctora. Liz nos está consultando. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar un deudor alimentario en el REDAM? En realidad el registro es rapidísimo, o sea, pero para ello yo debo de presentar una solicitud al juzgado sobre que este señor no ha cumplido con pagar, y obviamente en el expediente debe haber documento de que tiene una deuda, debe haber una liquidación impaga. Entonces yo voy e inscribo, ¿no? Pero en realidad, o sea, si es un derecho que les asiste, pero no les beneficia en realidad en este caso a las demandantes, ¿no? Pero es su derecho y le puede asistir. Correcto, doctora. Entonces, recordarles que si usted desea recibir orientación gratuita de manera presencial, puede ingresar a la siguiente web para conocer cuál es la sede a nivel nacional que le queda más cercano a su domicilio: www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, para conocer cuál es la sede de la defensa pública que puede acceder para orientación legal gratuita en este tema y más. Continuamos con el consultorio legal del día de hoy. Claudia nos dice: doctora, ¿tengo derechos como conviviente o no? Claro que sí. Los derechos como conviviente es equiparable a un matrimonio. Pero para ello yo debo de hacer cierta cosa. Si está mi conviviente en vida, pues vamos a formalizar. Si no me quiero casar, pues voy al notario y hago el reconocimiento de la unión de hecho y lo inscribo en registros públicos. Porque suele pasar que muchísimas personas por desconocimiento conviven y recién cuando fallecen dicen: ahora quiero mi reconocimiento, pero ahora sí voy a la vía judicial. ¿Cuánto me dura un proceso? 2, 3 años. Y por lo general lo hacen para poder tener una pensión por viudez. Si no hay ese reconocimiento, no hay pensión por viudez. Entonces, lo más cómodo estando vivos es, pues si no me quiero casar, perfecto, voy al notario y hago el reconocimiento y se inscribe y listo. Y si no, pues decido casarme, que es un poquito más cómodo en el municipio, ¿no? Así es, doctora. Entonces, continuamos con lo siguiente. Nos señalan: mi pareja fue infiel, ¿puede dejarme todos los bienes registrando la liquidación, disolución de hecho? Ya. Si hablamos de una infidelidad acá y somos casados, lo que la señora tendría que hacer es demandar el divorcio por infidelidad, pero esa demanda es dentro de los 6 meses de conocido el hecho. Si yo me enteré el año pasado y no hice nada, y mañana se ve el señor, ya no pasa nada, porque yo tengo 6 meses solo para demandar de conocido el hecho de que me separé del señor porque me fue infiel. Ahí en la liquidación el juez va a evaluar a este señor, lo va a sancionar quitándole ciertos beneficios del matrimonio. Nos señala Carmen lo siguiente: estoy casada y mi papá me realiza una sucesión anticipada de herencia. ¿Le tocaría a mi esposo? No, porque es un bien propio. Es un bien propio. Doctora, ¿podemos recordar cuáles son los bienes propios que adquirimos y que no le Claro, corresponden a nuestro cónyuge? los bienes propios son aquel que yo llego con un bien antes del matrimonio, o si es que dentro del matrimonio yo hice una separación de bienes o al inicio y me compré un bien, también es un bien propio. Aparte de ello, por ejemplo, un título, los ingresos que yo tenga de un título, una donación, esos son bienes propios. Por ejemplo, si yo tengo un bien que lo obtuve o alguien me dona un bien y de eso genero rentas a título gratuito, también es mío. Doctora, nos señalan: para dejar un anticipo de herencia a mis hijas, ¿puedo realizarlo mientras sean menores de edad? Claro que sí, lo puede realizar y se inscribe en registros públicos. Ana Mari nos señala: quiero saber si puedo reclamar los bienes adquiridos cuando éramos convivientes, ya estamos separados. Claro que sí, pero para ello tiene que hacer un reconocimiento de unión de hecho de ese tiempo que convivieron. Yumi nos señala: mi hijo, su papá nunca lo asistió. ¿El padre tiene derecho a pedir pensión ahora que mi hijo es mayor? Claro, nuestro Código Civil establece que así como
legalmente los papás están obligados, no es opcional de que yo le pase o no le pase a mi hijo de pequeño. Cuando yo sea ancianito y estoy en condiciones precarias, y si tengo un hijo que a quien le puedo pedir y no me da voluntariamente, si le asiste su derecho, en este caso, a demandarlo alimentos al hijo. Ujú. No debería darse el caso en ciertos casos, pero nuestra norma aún lo establece de que estamos obligados los hijos a pasarle alimentos a nuestros padres mayores que no puedan valerse por sí mismos. Doctora Dani nos dice, tengo una casa en herencia compartida con 2 tíos, pero no me dejan usarla. ¿Qué puedo hacer? Lo que tendría que hacer, como es una herencia, primero, hacer la sucesión intestada para que se declare como heredera también ella. Segundo, hacer la división y partición. En la división y partición lo comenté, se realiza ante el notario si es que hay acuerdo entre los tres. Caso no haya, voy a la vía judicial para que sea el juez quien divida el bien y tome yo parte de mí o la posesión de mi bien. Como si no hay acuerdo dentro del proceso, el juez va a sacar a remate dicho bien. Con ello respondemos la pregunta a Dani. Vamos con Carla. Una ancianita nos pidió ayudarla. Su hija ha regalado, vendido a su nietita. ¿Cómo podemos actuar? A ver, en primer lugar, los niños, los bebés, ninguna persona es objeto de venta, porque no somos objetos, somos seres humanos y como seres humanos tenemos ciertos derechos y deberes. Acá lo que tendría que hacer es denunciarlo ante la fiscalía porque si lo ha vendido, si hablamos de venta, hay un ingreso de por medio y eso es un delito. No se puede permitir, tendría que denunciar y la señora también acudir a la UPE a fin de que se evalúe esa situación de la menor y puedan declararla en abandono y darle al familiar más cercano, ya que es en este caso la abuelita, pero tiene que denunciar el hecho. Doctora, señaló que también podía recurrir a la U. A la fiscalía, denunciar el hecho, no está, vuelvo a repetir, los seres humanos no somos objetos, somos seres humanos, independientemente del tamaño y de la edad que tengamos, no es posible que a un bebé o a un niño se venda. Eso está totalmente prohibido, es un delito penal muy grave. Eso es importante entonces denunciarlo y esa sería la primera acción que se debería hacer en este momento. Correcto, doctora. Viendo otra preguntita de Gina, tengo 5 días de casado, ¿puedo hacer el documento de separación de bienes? Claro que sí, la separación de bienes yo lo puedo hacer cuando mi esposo y yo consideremos correspondiente. Doctora, nos estamos quedando 5 minutitos más en esta transmisión para las personas que nos están acompañando. Señalarles que esta es una edición semanal del Consultorio Legal. Nos encontramos todos los jueves a las 10 de la mañana en TikTok hablando de diversos temas y hoy día estamos conversando acerca de separación de bienes. Si usted desea recibir orientación legal gratuita de manera presencial por la Defensa Pública, puede ingresar a la siguiente web para conocer cuál es la sede a nivel nacional que le quede más cerca: www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública para conocer la sede de la defensa pública más cercana a su domicilio. Continuamos con las preguntitas. Y doctora, preguntarle, en el caso del régimen mancomunado de bienes en un matrimonio, ¿quién administra esos bienes? Ya, en el régimen mancomunado nos podemos administrar los dos los bienes. O puede ser que yo estoy de acuerdo que el otro cónyuge lo administre. Ojo, ahí hay que tener en cuenta, como inicialmente, en la parte inicial yo indiqué, ¿no? Si hay una mala administración, de repente uno de los cónyuges no lo administra bien los bienes que estamos obteniendo y se niega pues a que hagamos una separación, yo voy a la vía judicial a que sea el juez quien haga la separación de bienes, porque no es posible que en un matrimonio son de 2 personas, efectivamente, y ambos tenemos que ponernos de acuerdo en favor de nuestro matrimonio. Entonces, justamente en esa línea, Judith nos pregunta, por ejemplo, si se puede entregar bienes vía notarial sin seguir procesos. ¿A qué bienes se refiere? No entendí la pregunta. Nos señala si los bienes se pueden entregar vía notarial sin seguir algún proceso de manera costoso, largo. Es decir, ¿qué mecanismos tenemos para que un bien se pueda disponer, entregar? Todos los bienes tienen, o sea, a ver, cuando nos casamos bajo una sociedad mancomunada, ambos somos dueños de lo que adquiramos. Ahora, si yo quiero ceder mi bien a la otra parte, el único mecanismo legal que hay, ilegal yo puedo darle, úsalo, pero para efectos legales y valederos tengo que ir a la notaría bajo una escritura pública. No hay otra forma de yo ceder un bien. Correcto, doctora. Entonces eso es importante señalar.
Continuamos con estos últimos minutitos del consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, ¿cuáles son las principales recomendaciones entonces que le daría a las personas que nos están viendo antes de casarse? ¿Qué previsiones deberían tomar? Bueno, la recomendación es que sería es bajo qué sociedad nos vamos a casar con mi esposo o mi esposa, ¿no? La forma de crianza de nuestros hijos, la forma de resolver nuestros problemas, ya que en realidad tengo que ver con quién me voy a casar, porque muchos de los problemas vienen en la convivencia, porque recién aflora el día a día. Entonces yo tengo que evaluar cómo va a ser la administración de nuestro dinero, porque el dinero que ingresa dentro del matrimonio es de ambos, o sea, ambos vamos a trabajar para solventar nuestro hogar. Yo lo proveo a mi esposa y mi esposa me provee también, o sea, es mutuo, no es que solo uno está obligado. Los dos tenemos ciertos deberes y derechos dentro del matrimonio. Estos derechos y deberes, ¿cuáles serían de manera Los concreta? derechos es a cuidarse mutuamente, a alimentarse mutuamente, asistirse en la salud, en la enfermedad, asistir a los hijos, a asistir en nuestro hogar. Cada uno tiene un rol en el matrimonio. Bueno, en realidad a veces las mujeres hacemos un poquito más, pero porque hacemos más labores, pero eso no desmerece a los hombres. Estamos en igualdad de condiciones. Doctora Daisy nos dice, anticipo de herencia a mis hijos menores, ¿puedo administrarlo hasta que yo fallezca? Claro que sí, porque son menores de edad. Y es más, usted puede poner una cláusula, sería bueno que si yo voy a anticipar mi bien, yo debo a efectos de asegurar de que mis hijos cuando sean adultos no me despojen de mi bien, porque suele pasar, debo poner una cláusula que yo les cedo mi bien, pero bajo la cláusula que yo lo administro hasta el día que yo fallezca. Entonces, de esa manera, los otros no toman posesión hasta que yo el día fallezca. Jessy nos dice, ¿un anticipo de herencia beneficiando solo a un hijo es válido? Para efectos legales no hay ninguna prohibición. El problema va a venir cuando fallezcan las personas, ¿no? Si es que hay más hijos. Para Diana, que nos está consultando, y las personas que nos están acompañando, nos dicen, necesito un abogado de oficio. ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, cuando necesitamos un abogado de oficio tenemos que asistir, buscar en el internet qué sede me encuentra o me está más cerca a mi domicilio. Tenemos a nivel del Perú como 24 sedes, si mal no recuerdo en este momento, pero todos los departamentos tienen oficinas. Entonces, ubicamos la dirección y la atención le vamos a brindar todos los días. En base a ello le guiaremos, de ser el caso que no se lleve en la oficina, se guía para que usted pueda tener una asistencia legal correcta y adecuada para el proceso que usted considere. Doctora, en esa línea también entonces brindar los canales de contacto y llegando casi al final de nuestra transmisión del día de hoy, señalarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con más de 390 sedes de la defensa pública en todo el país y pueden encontrar las direcciones de la oficina más cercana en su domicilio ingresando al siguiente portal web www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública y podrán encontrar la sede a nivel nacional que le quede más cerca. Nos estamos acercando al final del programa. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final en este tema? Bueno, invitarlos a todas las personas de escasos recursos económicos que necesiten de nuestros servicios, asistan a la oficina, no tengan miedo, nosotros como abogados no vamos a juzgarlos, vamos a ayudarle a buscar la solución a sus problemas, porque muchas personas a veces por miedo o desconocimiento caen en más problemas o son víctimas de violencia. Entonces, tenemos abogados gratuitos quienes les brindamos la atención hasta el término de su proceso. Solamente necesitamos escuchar su problema para darle la dirección a qué corresponde, en qué área, porque tenemos varias áreas, tenemos civil, víctimas y asistencia legal y penal. Entonces, de acuerdo al área los orientamos. No tengan miedo, asistan nomás, tanto mujeres o hombres u otras opciones. Nosotros, el servicio es para todos. Entonces, con ello llegamos a la parte final de nuestro programa. Recordarles que tenemos diversas sedes. Pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública para conocer acerca de orientación legal gratuita. Con ello nos despedimos y los esperamos el próximo jueves en esta hora, 10 de la mañana a 11 en el TikTok de Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Chao.